Bienvenidos. Esperamos que estén muy bien en sus casas. Muchas gracias por acompañarnos al ciclo de conversatorios Educación Infantil en Contexto de Pandemia, el poder de las relaciones. El día de hoy llevaremos a cabo el encuentro titulado Maestros y Padres, nueva dupla educativa, la voz de las educadoras. Para este encuentro hemos invitado a 3 maestras de la Casa Amarilla que compartirán con nosotros su experiencia acompañando a padres, niños y niñas. Les damos la bienvenida a Miriel Torres, que trabaja con bebés desde los 7 meses y niños de 1 a 1 año y 3 meses de edad. Bienvenida, Miriel. También le damos la bienvenida a María José Quiñones, quien trabaja con niños de 3 años de edad. Y tenemos también a Andrea Milla, maestra que acompaña a niños de 3 y 4 años de edad. Muchas gracias por acompañarnos, pues sus testimonios nos van a ayudar a poder diseñar estrategias para acompañar a las familias y poder construir con ellas una relación sensible. Empecemos entonces por la primera pregunta. ¿Qué hemos aprendido en los últimos 5 meses sobre la dupla educativa padres y maestros? Hola, quiero empezar comentando que ha sido bastante difícil para nosotras como maestras participar en este gran cambio, ¿no? Iniciamos las clases desde un espacio físico como el nido, ¿no? Que tiene diferentes espacios como los salones, los atelieres, el patio, el comedor, ¿no? Diseñados y pensados para acoger a niños y a niñas de diferentes edades, ¿no? Pero de un día para el otro, repentinamente, tuvimos que ver la pantalla como nuestra clase, ¿no? Para poder llegar a tantos niños y a tantas niñas, ¿no? Pero sobre todo a los padres de familia, ¿no? Quienes a través de lo virtual te abren las puertas de su hogar, de sus ideas, te presentan a sus hijos sin previamente haberlos conocido, ¿no? Porque en el nido, cuando empiezas teniendo estas experiencias con las familias y comienzas a construir vínculos con ellos, primero tienes una entrevista con los padres de familia para que te conozcan, para que tú también conozcas a ellos y para que ellos presenten a sus hijos. Luego tienes una reunión grupal donde encuentras a todos los padres de familia, a todos los adultos que conforman la clase, ¿no? Y luego progresivamente vas conociendo a los niños, ¿no? A través de grupos pequeños, a través de horarios un poco más cortos, ¿no? Respetando ese proceso de adaptación. Entonces, durante estos 5 meses, acompañando desde lo virtual, he aprendido que para realmente conformar una dupla educativa es esencial construir una relación sensible con los padres. Yo trabajo con una clase de acompañamiento temprano, conformado por niños y niñas, como lo comentó Gina, desde los 7 meses. Es por ello que los 3 encuentros de videollamadas de la semana las realizo en su mayoría con los adultos. Y la estrategia que me ha acompañado desde los primeros días para inspirarme en mis acciones y descubrir diferentes posibilidades que nos ofrece la tecnología, ¿no? Y para continuar afianzando estos vínculos con los padres de familia, ha sido responder a una pregunta que la ponía muy en práctica de manera presencial y ahora también he buscado responderla a través de todo lo virtual, ¿no? ¿Cómo hacer visible el valor de la acogida durante estos encuentros? Entonces pienso en esta acogida que se construye desde la alegría que manifestamos al saludarnos, desde el tono de voz que utilizamos para conversar con los padres de familia, o la música de fondo, ¿no? Que los recibe, que acompaña nuestras conversaciones, nuestros momentos de análisis que nosotros tenemos, ¿no? O proponer una dinámica, ¿no? Amable, ¿no? Que le permita al padre de familia presentar a su hijo, presentarse ellos, ¿no? O comentarnos algo, compartir alguna situación, una experiencia especial que quiera compartir con el grupo, ¿no? También aperturar esta posibilidad de poder escucharnos de diferentes formas, ¿no? Validar nuestras ideas, validar nuestras propuestas, ¿no? La posibilidad también de hacernos preguntas y de juntos construir posibles respuestas, ¿no? Donde no solamente la maestra viene con sabiduría o viene para decirte lo que tú tendrías que hacer con tus hijos, ¿no? Sino que juntos vamos descubriendo cómo acompañar a los niños a esta edad, ¿no? Siendo tan pequeños.
Hasta también me pongo a pensar en los correos que nosotros enviamos a las familias, ¿no? Para celebrar algún evento especial, ¿no? Para celebrar los cumpleaños de los niños, para celebrar una fecha especial como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de los Abuelos, el Día del Niño, ¿no? Y también hasta el recorrido virtual, ¿no? Porque yo me he detenido en alguna sesión para hacer este recorrido virtual con los padres de familia para conocer, por ejemplo, la plataforma virtual, ¿no? Que si bien es cierto, la plataforma virtual es una herramienta que nosotros utilizamos bastante, donde compartimos con las familias diferentes videos de propuestas de aprendizajes que ellos pueden diseñar en casa. Además, también contamos con un repertorio de canciones y de cuentos que nosotras, las mismas, las maestras, creamos para ellos, para compartirlo con ellos. Además, también hay diferentes temas para pensar en cuanto a cómo acompañar en diferentes áreas y en el desarrollo, ¿no? En la construcción del aprendizaje del niño, ¿no? Pero a veces nosotros diseñamos algo y pensamos que realmente está totalmente entendible para todos, ¿no? Pero la persona visitante que va a mirar algo que tú le estás proponiendo, a veces es bastante complicado poder entender esto, ¿no? Poder abrir una carpeta y la otra y poder conectarte con la propuesta que te está ofreciendo la maestra, que analices, que revises antes de la sesión que vas a tener junto a ella, ¿no? Entonces, la acogida también se ha visto desde esa manera, ¿no? Desde visitar la plataforma virtual, compartir la pantalla y contarles a los papás cómo vas a encontrar las líneas de investigación, desde dónde tienes que entrar, desde qué mes, cómo te tienes que conectar, cómo encuentras las documentaciones, ¿no? A través de esta acogida que diariamente se pone en práctica, los padres también sensibilizan esta relación contigo, ¿no? Y entienden que todos somos un equipo para acompañarnos, ¿no? Para acompañar significativamente, sobre todo a sus hijos, ¿no? Que son tan pequeños, en este caso son bebés, ¿no? Porque manifiestan este compromiso, ¿no? Que a pesar de la coyuntura por la que estamos viviendo, por la que estamos atravesando, y hoy en día la realidad de todos es totalmente distinta porque hemos traído el trabajo a la casa, sumado a eso tenemos los roles del hogar, ¿no? Sumado a ello tenemos también el acompañamiento que tenemos que tener con los niños, ¿no? Y qué bonito es que los papás apuesten por esa filosofía, ¿no? Apuesten por seguir entendiendo estos diferentes modos que van construyendo los niños al momento de jugar, ¿no? Al momento de jugar, al momento de compartir con ellos diferentes momentos de la cotidianidad, ¿no? También manifiestan su compromiso, ¿no? Porque a pesar de tener una agenda un poco complicada y apretada por los tiempos, pues 3 veces a la semana se conectan conmigo, ¿no? Podemos conectar de manera virtual, ¿no? Para ellos es súper importante estas experiencias y compartir los registros también que van recogiendo de las experiencias que van creando en casa junto a sus hijos, ¿no? Pero además también ellos entienden, tanto ellos como nosotros entendemos que las sesiones no siempre van a salir perfectas, ¿no? Así como a veces a ellos se desconectan porque se les va la señal y de una u otra forma la maestra continúa con esta experiencia, continúa compartiendo con las demás familias, porque yo armo grupos pequeños con las familias. También nos sucede a las maestras, ¿no? A veces se nos va la señal y nos desconectamos. Antes, cuando yo trabajaba con una dupla, si es que a mí se me iba la señal, yo me quedaba tranquila y me trataba de conectar en la medida de lo posible, ¿no? Porque sabía que mi compañera era la que era la que continuaba conversando con los padres, ¿no? Analizando alguna experiencia, algún video, ¿no? Ahora que mi compañera está ejerciendo otro rol en la Casa Amarilla y yo estoy acompañando a ese grupo de padres, la primera vez cuando me sucedió y se me fue la señal, me desesperé un poco porque dije, wow, ¿qué podrían estar pensando los padres, ¿no? ¿Qué estarán haciendo ahora si yo soy la que comparto las pantallas, yo soy la que tengo los registros que ellos me comparten porque yo antes hago el análisis de estas experiencias, ¿no? Para poder debatir, para poder analizar con minuciosidad y con complejidad esas relaciones que van construyendo los niños, ¿no? Pero me pasó que en una experiencia, cuando me volví a conectar esta primera vez, me encontré con el grupo de papás que estaban conversando sobre su cotidianidad, ¿no? Y estaban compartiendo diferentes estrategias para poner en práctica también en los contextos que se van desarrollando en casa, ¿no? En esas líneas de investigación, y me pareció bastante bonito, ¿no? Y me tomé ese tiempo de respetar estas conversaciones que ellos estaban teniendo para luego continuar con la experiencia que había parado por un momento, ¿no?
Entonces, esta relación sensible que nosotros hemos construido como equipo con los padres de familia desde hace 5 meses, de una u otra forma me hace pensar, y yo estoy súper segura que el grupo de padres que acompaño también, que aunque estemos alejados, realmente nos sentimos cerca. Hola con todos, qué bonito poder estar aquí compartiendo un poquito y acercándonos así a través de la pantalla. Bueno, en estos 5 meses hemos aprendido bastantes cosas. Ahora que nuestros padres se han convertido en nuestros aliados absolutos e integrales de todo este proceso de los aprendizajes de sus hijos, fue importante que podemos, o sea, juntos con ellos, poder ir construyendo estrategias que nos han servido mucho en estos momentos para, como para traspasar esta barrera de la pantalla y que esto siga siendo un poco más fluido, ¿no? Entonces, estábamos pensando un poquito cuáles serán estas estrategias que hemos podido, como esta dupla genial de papá maestros, este dúo dinámico como lo llamaba yo, qué cosas nos ha ido funcionando o qué hemos ido aprendiendo juntos, y hemos ido aprendiendo a generar preguntas abiertas para el momento de acompañar a nuestros hijos, ¿no? Para que esto pueda ser más fluido, porque pasa muchas veces que, claro, el ambiente donde estamos, que es la casa, es distinto a estar en el nido o en las aulas. ¿Cómo acompañar además sin estar presionando, sin querer recibir ya una respuesta adecuada, sino ir valorando este proceso del cual nosotros estamos valorando tanto, ¿no? El anticiparse a poder crear el escenario para que el niño o niña se sientan cálidos y también acogidos en este nuevo desarrollo de la educación, ¿no? Cómo crear rutinas en el día, ¿no? Que es algo también como que nos pasaba mucho de, ¿ahora qué hago? Que está todo el día acá y yo estoy todo el día en casa, ¿y cómo voy a poder organizar estos momentos? Entonces, a través de un horario hemos podido crear una rutina donde hayan momentos importantes para cada niño, respetando sus tiempos, tanto de aprendizaje a través de las videollamadas y en casa, y también los tiempos de juego solo, que es importante, ¿no? Entender que los niños acompañan la ascensión de muchas maneras, que no solamente estamos frente a la pantalla y debemos ya todos los niños dar respuestas, ¿no? Ante lo que la maestra está contando, sino que hay niños también que acompañan a través de la observación, ¿no? A través de la escucha, porque lo importante es ver que todo tu cuerpo esté con disposición de escucha. Entonces, no quiere decir de que porque no estamos hablando en ese momento es que no estamos atendiendo. Los chicos están escuchando, y eso también ha sido bastante importante. Los papás han ido aprendiendo esto también junto con nosotros, ¿no? Hemos ayudado a poder crear espacios para saber cómo disponer los materiales, cómo poder tener, de repente, nos toca una sesión de altura, ¿no? ¿Qué poder tener? Ok, vamos a tener bloques, vamos a tener latas, vamos a ver qué tienes en tu casa, entonces ponlo aquí, vamos a preparar este espacio, ¿para qué? Para que si pasa esto, podamos contenerlo con esta otra cosa, por si anteceder un poco todo lo que podría pasar, ¿no? Entender que somos un trío, que no somos solo una dupla, somos un trío, porque somos papá y mamá, ¿no? Papá o mamá que están en la videollamada, los niños y las maestras. Entonces, ese es el equipo que entra a todas nuestras videollamadas, ¿no? No simplemente, ya, te pongo en la reunión y ahí escuchas a tu maestra. No, es importante, hemos ido aprendiendo que somos un engranaje. Uno depende del otro y todos tenemos que estar en la misma sintonía para poder seguir avanzando y que esto sea más fluido, ¿no? Hemos aprendido a traspasar la barrera de la pantalla, y esa calidez ya es como que
ya a veces pasa que nos olvidamos de que estamos a través de una computadora o celular, sino que se hace tan acogedor el momento y el vínculo, justo como hablaba Mirele hace un momento, y decía, este vínculo que hemos ido afianzando con los papás traspasó, que aprovechamos esos momentos para enriquecer este espacio, para seguir avanzando, para tener mucho más dinamismo y que sea más fluido, y de eso depende mucho de la comunicación. Otra de las estrategias es la comunicación que tenemos con los papás, que sea fluida, no solamente en el momento de la videollamada, sino también los días que no tenemos videollamadas. ¿Qué pasó después? ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué pasa en tus fines de semana, no? Este momento tiene que ser muy cálido y es una construcción de todos los días, no solamente del momento donde estamos conectados, sino que sigue y pues tenemos un lunes que es muy rico porque conversamos de todo lo que pasa un fin de semana y que nutre mucho, porque los papás tienen tantas cosas para contar y los chicos también, que nutre mucho para lo que viene en la semana, ¿no? Uno se va enganchando con otro. Entonces, creo que estos 5 meses de relación, de trío, por así decirlo, ha sido muy nutrido, muy enriquecido, y ahora tenemos un engranaje bastante consolidado, donde tanto maestras han aprendido de papás, papás de maestras, y nosotros juntos, papás y maestras de los niños, ¿no? De los tiempos de ellos y de todo lo que hemos ido construyendo juntos. Hola a todos, gracias por la invitación primero. Y bueno, un poco complementando las ideas que hemos escuchado de Miriel y de Andrea, creo que algo que también hemos aprendido muchísimo es a confiar. Creo que esa palabra es muy importante en todo este proceso y en todos estos meses, con todo lo que hemos podido ver. Las dudas iniciales que los papás nos iban dando y que nosotros además también las teníamos, porque nadie estaba preparado para esta situación. Entonces, un poco nosotros desde lo que liderábamos un aula, una clase, junto con nuestro partner, este liderazgo ha sido un poco más palpable en la confianza que nosotros le hemos dado a los padres para que sean parte de este equipo que nosotros conformamos. Como dijo Mirele, y citándola, ella dijo, juntos vamos descubriendo. Y es verdad, nosotros hemos ido descubriendo también estrategias nuevas que hemos podido brindarles a los papás y que nos ha servido para poder entender nosotros también cómo poder reaccionar a ciertas situaciones que se nos daban en esta nueva situación de virtualidad. Ahora, las preguntas de los padres, que a veces nosotros también íbamos tratando de entender y de resolver, han sido resueltas a veces por ellos mismos. Y creo que eso también es parte de la confianza. Por ejemplo, tengo el ejemplo de Alice Emilia, su mamá, que se llama Alice, estaba con muchísimo miedo de cómo iba a ser esta virtualidad, porque ella es médico. Entonces, quería saber cómo hacer en cada clase, porque le iba a acompañar una persona diferente, y ella quería transmitir todo lo que nosotros hacíamos en clase a cada una de las personas que iba a acompañar, a la nana, a la abuela, a la tía de Alice Emilia, para que pudiesen de repente acompañar de forma favorable a Alice Emilia. Y nos dimos cuenta que lo que había que hacer simplemente era confiar, decir, hay que confiar en Alice Emilia, hay que confiar en de que ella, con la persona con la que esté, también que ella se sienta en confianza con el grupo, este sentido de pertenencia que es muy importante, ¿no? Que todos somos parte importante de esta clase y que todos vamos a aportar de igual manera. Un poco el entender estas dudas sin juzgar, acogiéndolas y acoger las diferentes formas de resolverlos, ¿no? Los diferentes recursos. Por ejemplo, teníamos a la familia de Nicolás, que ellos, cuando nosotros les pedíamos los materiales, ellos traían unos recursos que nosotros a veces no habíamos pensado y que decíamos, claro, eso también funciona. Entonces, quizás en el salón nosotros tenemos algunos materiales que decimos, ok, vamos a trabajar con esto,
y ahora en esta nueva virtualidad, cada familia trabaja con los materiales que tiene en casa, y era también esa confianza en acoger los nuevos materiales y confiar en que iba a funcionar la sesión, y así era, ¿no? Que de repente no todos traían materiales naturales de repente, pero por ahí a Nicolás se le ocurrió traer algunos bloques, ¿no? A la familia de Nicolás nos brindaron esos bloques, que además surgió un diálogo entre los niños en el cual para Nicolás de repente, en una sesión que hicimos en la cual necesitábamos elementos naturales y él trajo bloques, surgió la pregunta de ¿y por qué? ¿Cómo podrías trabajar con esos bloques? Entonces quizás de repente si nosotros no hubiéramos dado la confianza de que pudiesen traer los recursos que tienen en casa, que pudiesen resolver desde lo que tienen en casa, quizás un poco también la familia de Nicolás se hubiera sentido un poco cortos de cómo llegar a la sesión sin los materiales, ya de repente con el miedo de no igual, pero no, nosotros le dijimos no pasa nada, está bien, los materiales que tengan en casa son válidos, y además nos invitan y nos dan ese pie para poder tomarlo como incluso un motivo de pregunta y de curiosidad que le da a los otros niños de por qué hay un material distinto, qué cosa es lo que tiene Nicolás en casa, por qué él no tiene elementos naturales y qué puede hacer con otros elementos. Ahora también otra de las cosas que hemos aprendido muchísimo es hacerles entender un poco y entender nosotros, recordarlo más que nada, que es un proceso. Como dijo Andrea, dijo somos un engranaje, y qué bonita analogía, ¿no? De que en verdad si no funciona una de las partes, no funciona el todo. Entonces creo que eso es muy importante porque se va a formar una cadena de confianza. Si nosotros confiamos en los papás, confiamos en las familias, ellos también van a confiar en los niños confían en nosotros, y al final es un círculo de confianza que nos ayuda a seguir creciendo, a seguir desarrollando estos aprendizajes de la mejor manera, y más aún acercarnos, ¿no? Dentro de esta virtualidad, porque cada uno percibe algo distinto. Nosotros acá en casa, desde donde estamos, tenemos y con todos los sentidos, ¿no? Porque tenemos sonidos que están externamente, tenemos olores, tenemos compañías diferentes, entonces todo eso, por medio de la confianza, hace que podamos acogerlo, no juzgarlo, y más bien encontrar soluciones sobre la marcha. Como dije, el sentido de pertenencia al grupo se da, por ejemplo, en los cumpleaños. Cuando celebramos los cumpleaños vía Zoom, es muy rico ver cómo al inicio los cumpleaños se celebraban diciendo, bueno, cantando el feliz cumpleaños, y se mencionaba como el día especial para el niño. Ahora, en los últimos cumpleaños que hemos pasado, donde ya hay más confianza, donde ya el grupo está mucho más consolidado, los mismos niños buscaban espacios para poder darles regalos a los amigos. Les escribían una carta, les han hecho dibujos. Por ejemplo, Bernardo para el cumpleaños de Salvador le hizo con plastilina le hizo su cara, un retrato. Entonces vemos cómo ellos ya entienden esta virtualidad como que no nos separa, sino que nos ayuda a conectarnos de alguna manera. Ya los cumpleaños se vuelven realmente una reunión que podríamos disfrutar tanto de forma presencial como ahora que lo disfrutamos de manera también virtual. Y por último, creo que este liderazgo tácito que nosotros tenemos como maestras nos hace pensar en este mundo diferente a través de la pantalla, en el cual nosotros tenemos que también romper ciertos prejuicios que teníamos de los niños frente a la pantalla, para nosotros también darle la confianza al papá de que está bien, que esta pantalla no va a ser un medio distractor o un medio de repente negativo para el niño, sino que estamos conectándonos y estamos logrando muchísimas cosas. Entonces, ha pasado que han vuelto 2 alumnos que de repente al inicio decidieron no seguir con nosotros porque tenían este miedo de pronto a la virtualidad, y que después al regresar a la clase se han unido, y nada más en la primera clase estaban felices y entendían y decían, realmente yo veo cómo mi hijo disfruta de la clase.
realmente veo cómo se divierte, cómo está interactuando con sus compañeros y esto era lo que necesitaba. Entonces también se han quitado ese miedo a la pantalla, ese miedo a la virtualidad, a poner a sus hijos frente a una pantalla, ¿no? Justamente eso. Y creo que ese es otro de los aprendizajes valiosos que hemos tenido. Yo las escucho compartir sus experiencias y me parece muy valioso escuchar desde ustedes cuáles están siendo esos desafíos y aprendizajes en esta nueva situación, ¿no? Pensaba en lo fundamental que es confiar para construir juntos. En varias ocasiones lo han mencionado y imagino esta situación que nos coloca a todos en un lugar de incertidumbre y cómo nos ha tocado unirnos y pensar juntos en estrategias que acojan los miedos, las preocupaciones, pero también las alegrías, y cómo esta relación sensible se hace visible a través de estos ejemplos que ustedes nos van compartiendo, ¿no? Ahora, ¿nos podrían contar o prestar algunos ejemplos sobre cómo ustedes ayudan a los padres a desarrollar sus capacidades como acompañantes del juego de sus hijos? Es decir, ¿cómo esto se hace evidente? Sí, bueno, en mi experiencia personal con este grupo es que en cada encuentro ellos están agudizando su mirada para entender los distintos modos de relación que construyen los niños, que construyen sus hijos, ¿no? Sobre todo a esta edad, ¿no? Porque al principio ellos decían, pero ¿cómo van a jugar? Si son tan pequeños, tienen 7 meses, tienen 8 meses, tienen 9 meses, ¿cómo entender estos juegos? ¿Cómo acompañarlos, no? En las primeras experiencias que nosotros los invitábamos a diseñar en casa para jugar a las escondidas, para jugar con diferentes materiales inestructurados, para jugar con los alimentos, con el papel, ¿no? Ellos preguntaban, ¿cómo jugar? ¿Cómo juego con ellos, no? O había otro grupo de padres que decían, cómo propiciar estos modos de relación, ¿no? Porque yo veo que mi hijo solo se conecta con los objetos, o solo se lo lleva a la boca, o está mirando desde un lugar, pero no se conecta, no juega. Entonces, ellos sentían la necesidad de proponer juegos, ¿no? Y proponerle formas de cómo hacerlo, ¿no? Cómo jugar con diferentes objetos, ¿no? Sin embargo, a medida que fueron pasando las sesiones, ellos pudieron reconocer y darle valor a los sentidos, ¿no? Cómo los niños a esta edad utilizan los sentidos para abstraer todo tipo de información de lo que encuentran a su alrededor, ¿no? ¿Será que por eso los niños se conectan de diferentes formas, ¿no? Recogen información utilizando todos sus sentidos de los objetos que van manipulando, de las cosas que van tocando, ¿no? Entonces poco a poco fuimos como trabajando esto de cómo respetar los ritmos de cada niño, ¿no? Porque si bien es cierto, estás dentro de casa, pero dentro de casa estás diseñando un espacio distinto, ¿no? Un espacio que tu hijo no veía constantemente, ¿no? Donde encuentras de repente papeles dispuestos desde un nivel muy alto, en formatos más grandes, objetos que usualmente ellos no encontraban, entonces necesitan poco a poco ir apropiándose del espacio, ¿no? Para relacionarse con ellos, para construir procesos, ¿no? Para nosotros era súper importante el proceso, es súper importante el proceso, ¿no? Porque ellos pensaban en cómo inician jugando y cómo finalmente obtienen un objetivo de sus juegos, ¿no? Entonces, pensando en eso, fue que nos organizamos y dijimos, ok, vamos a dividir las sesiones en diferentes momentos, ¿no? Como por ejemplo, en la línea de investigación, voy a poner de ejemplo esta línea de investigación del juego de relaciones, donde se haga un aprendizaje activo, donde se invita al niño a despertar su curiosidad para crear relaciones con una gran variedad de materiales, en su mayoría reciclados, que nosotros los conocemos como objetos inestructurados en la Casa María. El primer momento fue, como el que pueden observar aquí en la pantalla, fue conectar a los papás con esta línea de investigación, ¿no? Por ejemplo, invitamos a Luz, ella es la mamá de Nicolás, a observar una provocación de un espacio de la Casa Amarilla, ¿no? Para que enseguida pueda responder a las siguientes preguntas, pero enfocado en los intereses que desarrolla su hijo, que desarrolla Nicolás, ¿no? En casa.
¿no? Entonces le invitamos a responder cómo a través de los sentidos Nicolás podría conocer los materiales dispuestos, qué acciones podría realizar, qué le puede interesar. Ella nos comparte, ¿no? Y dice, a él le interesa ahorita todo lo nuevo que ve. Se lanza y se lo mete a la boca. Ahora está cogiendo todos los envases que encuentra. Me ha tocado hacerle, en unos pomitos vacíos, meterle lentejitas. A estos a veces los agarra y empieza a pararlos. Le gusta que estén parados en una superficie, como su orden. Creo que con esos conitos de cartón podría hacer eso. Nosotras las maestras aprovechamos para acompañar con nuestra voz y los invitamos a identificar conceptos que los niños pueden estar estudiando al momento de jugar, al momento de generar este tipo de relaciones, ¿no? Entonces ahí es donde yo intervengo y le digo, de una u otra forma, podría él estar estudiando de repente la estabilidad o el equilibrio, ¿no? Al momento de jugar de esta manera, y ella se pone a pensar y dice, sí, creo que sí, ¿no? Y luego los invitamos a los papás a diseñar espacios de juego en casa, ¿no? Para que puedan ir observando, cómo son los primeros acercamientos de los niños con estos materiales, ¿no? Muchos papás comentaban que la mayor parte del juego de los niños era llevarse toda la boca, ¿no? Pero con el transcurso de las sesiones reflexionamos sobre esta estrategia que utilizan los niños a esta edad para abstraer justamente información de todos estos objetos con los que se están relacionando, ¿no? Luego en su análisis se escuchaba a los papás mencionar, claro, su dientecito como que lo muerde de repente para reconocer su textura, si es duro o es suave, es lo que comparte la mamá de Gianluca, Denise, ¿no? O la mamá de Nicolás también comparte esta frase diciendo, me he dado cuenta que la boca es como un juez, todo primero pasa por ahí para luego hacer otro juego, ¿no? Por ende, fueron ellos pensando mucho en la pertinencia de los materiales que le van a presentar a los niños, ¿no? Si saben que se llevan a estear todo a la boca, ¿no? Luego, un segundo momento fue la maestra que registra para observar cómo los papás juegan con sus hijos, ¿no? Entonces acompañé la sesión con mi cámara y mi audio apagado por 10 minutos, mientras yo iba tomando notas sobre este juego que estaban realizando en casa, ¿no? Este ejercicio nos permitió reflexionar juntos sobre el nivel corporal en que debíamos acompañar a los niños, agacharse o sentarse para estar a su altura, la posibilidad de acompañarlos a través del silencio, ¿no? Dando relevancia a nuestra mirada, al cuerpo, a nuestro cuerpo que también comunica en ese momento, ¿no? Para entender esos procesos que los niños van construyendo, ¿no? También esta posibilidad de respetar sus ritmos de los niños, sus tiempos, de descubrir juntos y entender esos procesos, ¿no? Que van construyendo, anticiparse también no anticiparse mucho hacia lo que va a suceder, ¿no? Sino validar esta relación sensorial que se construye, ¿no? Acompañar haciendo preguntas abiertas, por ejemplo, en esta experiencia, ¿no? Gala, ¿para qué sirve este palo? ¿O cómo hacemos un sonido más fuerte, ¿no? O describir las acciones de los niños a través de verbalizaciones cortas y pausadas, ¿no? Gala, te pone contenta ese sonido. Has descubierto un palo, lo tienes en la mano. Ese palo no pesa, por eso lo mueves tanto. En un tercer momento, invitamos a los padres a compartir sus registros, ¿no? Ellos tienen que seleccionar de todo el registro que ellos recogen de la experiencia con sus hijos, tienen que seleccionar un video o una secuencia de fotos para poder compartirla con nosotros y poder analizarla en equipo, ¿no? En cada sesión iniciamos con alguna pregunta que compartimos en los videos que se cuelgan semanalmente en la plataforma virtual, ¿no? Para tener un foco claro al momento de analizar esta experiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué relaciones se establecen en los niños y las niñas con los objetos? ¿Qué comunican con sus acciones y gestos? Los papás de Gala comparten una secuencia de fotos, ¿no? Podemos ver aquí cómo Gala manipula un envase de madera, luego lo lleva a la boca y chupa constantemente sus lados, ¿no? Registro importante para los papás, ya que validan a través de este texto, ¿no? Su boca, para Gala, es la herramienta principal de exploración, para conocer los objetos que tiene ahí. Curiosa, Gala investiga otro objeto, toma una cuchara de palo y lo observa minuciosamente. Eliana, su mamá, interpreta en cuanto a los criterios de elección que ella realiza. Yo creo que Gala agarra bastante los materiales de madera, que son los más livianos. Para empezar, los que tienen forma. Y cuando selecciona otro objeto, Eliana nos cuenta, el espiral para sacar miel, eso fue lo que le encantó.
se lo metía en la boca, nos miraba. Parece que nos quería comunicar lo que estaba descubriendo, como que es duro, pero se mueve. Luego con sus manos un poco lo movía, porque sabía que uno con el otro hacía ruido, ¿no? De esta manera ella fue identificando las características físicas que Gala puede estar investigando al momento de relacionarse con este objeto, ¿no? Gala también golpea esta espiral contra el piso, encontrando otras formas de investigar, ¿no? Su papá Martín agrega: no es solo un tema de hacer ruido con los objetos, yo creo que también es la textura y el color que le atrae a ella, ¿no? Podemos observar cómo los papás, a partir de estas experiencias que hemos ido compartiendo en equipo, analizándolo juntos, han ido desarrollando una mirada más compleja de las relaciones que van creando los niños en casa, ¿no? Es por ello que ahora ellos se inspiran en sus provocaciones, ¿no? Para dar continuidad a estos diferentes conceptos que puedan estudiar sus hijos al momento de relacionarse con todos estos materiales, ¿no? Respondiendo a sus propios intereses, ¿no? Podemos ver cómo el espacio ha cambiado, ¿no? Podemos ver también, por ejemplo, en esta provocación, el interés de Teddy, de investigar la altura, ¿no? De investigar el continente y contenido enfocado en el tamaño, ¿no? ¿Qué objetos entran dentro de un envase? ¿Qué objetos no entran? ¿El contenedor tiene que ser más grande y el contenido tiene que ser más pequeño o tiene que ser al revés, ¿no? Cómo él va construyendo ese concepto, cómo lo va entendiendo, ¿no? Y la diversidad, también podemos observar, ¿no? La diversidad y la cantidad de materiales que utilizan ahora los papás en sus provocaciones, ¿no? Antes eran pocos materiales, ¿no? O los mismos juguetes de los niños, ¿no? Ahora cómo involucran los juguetes de los niños y también piensan en otro tipo de materiales que ayudan a complejizar esta línea de investigación, ¿no? O el escenario que habla, como esa provocación, ¿no? Que comunica, que invita a los niños a continuar construyendo sobre lo que ya conocen. Un poquito escuchaba todo lo que está diciendo Mirelle y qué importante es tener presente todos estos momentos, ¿no? que tenemos durante una sesión y cómo poderlos dividir estratégicamente para que esto vaya siendo más fluido, ¿no? Entonces, creo que algo también que es importante es conversar mucho con los papás, tener una comunicación fluida, donde podamos tener presente este proceso que los papás tienen, empoderarlos del momento, para que pueda seguir siendo fluido, ¿no? Los papás registran, como dice Mirelle, están registrando todos estos procesos, y es importante como que mostrarles qué observar, ¿no? De estos momentos de interacción juntos. Nosotros durante la videollamada vamos conversando un poco con los papás, más o menos como guiándoles con algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando de una sesión que teníamos, que estábamos investigando la piña, y Victoria estaba con su mamá, y justo la piña tiene estas grietas en la cáscara, y estábamos observándolas. Y bueno, la mamá se queda un poco pensando, Victoria nos dice de que, bueno, esas son las casas de las moscas, y ahí viven. Entonces, Angie, que es la mamá de Victoria, nos cuenta, se quedó sorprendida, ¿no? Entonces, sentí como que tenía ganas de participar, pero ella no sabía si decirle, eso está bien o está mal, ¿no? Entonces, en ese momento, creo que fue muy importante, y es muy importante como que las intervenciones de la maestra junto con los papás y los niños, y es como, Angie, ¿y tú qué crees? ¿Crees también que ahí viven las casas de las moscas? ¿Cómo serán estas casas? Y la mamá es como, ¡ah! Tengo la palabra, ahora yo voy a hablar acerca de eso. Es como que no entendía qué cosa estaba pasando, pero se integró rápidamente, dijo, bueno, sí, yo también a veces he pensado que puede ser algo diferente. Y creo que esto es importante porque ahí le estamos prestando a los papás una capacidad más de poder ir más allá de la imaginación, sacarnos un poco de esta estructura, ¿no? De, bueno, todo tiene que ser así, y como que de repente cada pregunta tiene una respuesta exacta. No, podemos ir un poquito más allá. Y además, estaba pensando también en que después de la sesión, cuando terminó esto, la mamá, nos quedamos conversando un poco, y la mamá dice, no se me había ocurrido poder seguir
diciendo y hablando acerca de esto, pero claro, y ahora yo también le puedo comentar esto y le puedo decir, de repente, Victoria, vamos a dibujarlo. Entonces, creamos un poco más de estrategia, no solamente para que termine ahí la sesión, sino para darle una continuidad los días también que no tenemos sesión, los días que están jugando juntos, ¿no? Entonces, acoger estas inquietudes con los papás y conversar acerca de cómo ellos se sienten, qué otras preguntas podrían tener, creo que es importante para seguir nutriendo estos momentos donde ellos acompañan, ¿no? Donde nos acompañan la videollamada a través del juego, y se hace evidente en las sesiones cuando tenemos nuestras sesiones que están fluidas, que vemos cómo los papás preparan este material y se anticipan, ¿no? Estamos escribiendo mails y llamándonos y todo, y al entrar ya vemos un papá que está disfrutando también de la sesión, ¿no? Además de poder ver que esta interacción sea un poco más fluida, vemos un papá que te va a pasar unas preguntas y te va a decir, por si acaso pasó esto. Y te quiero contar que además también tengo este video que me gustaría que lo muestres porque quiero contarles. Entonces, seguimos teniendo y construyendo en este momento como que un momento muy rico para seguir sacando la carnecita, ¿no? Un día también pasó que Valentina es una niña que tenemos en la clase, ella habla chino, mandarín y español. Entonces nos quería contar un cuento en chino, pero no sabía cómo poder decirnos, quiero que entiendas que esta palabra significa esto, ¿no? Entonces, bueno, estaba la mamá ahí y le dijimos, bueno, creo que Emi, tu mamá, nos puede ayudar un poquito. Entonces, la mamá se sentía como que al principio, un poco como que tú solamente vas a estar en la reunión y yo te acompaño. Pero después de este momento donde le invitamos y la mamá fue siendo un poco de traductora y contándoles a los chicos para cómo son las letras, cómo se escriben, por qué, que tienen un significado cada gráfico que hay. Entonces, ella desde ese momento es como que es parte de la videollamada y se siente como, oye, a la próxima también puedo hacer esto, o también les puedo enseñar esta otra cosa, ¿no? Entonces, creo que eso es rico, el poder empoderar al papá, a la mamá, de estos momentos, de estas estructuras que van teniendo, mostrándoles y desgranando qué vas a observar, contándoles un poquito qué es importante, qué pasó en este momento de la videollamada, ¿no? Como, por ejemplo, Mirele nos decía cuando estaban observando los papás de este proceso de lo que se lleva la boca y por qué se lleva la boca, contarles qué está pasando, ¿no? Para que ellos también sepan que hay todo un aprendizaje en este proceso, no simplemente están haciéndolo porque sí, porque son chiquitos y ya. No, es porque están explorando, porque están sintiendo, porque están aprendiendo a diferenciar. Entonces, los papás ya con esta información van creando todas estas estrategias para después poder un poquito registrar y ver qué preguntas hacer y cómo responderte para después poder seguir construyendo todo este aprendizaje que no se queda en un solo día, ¿no? Sino que es continuo, es siempre, es todos los días, ¿no? Y bueno, y por último, cerrando esta pequeña idea de lo que quería contar, tener muy de cerca esta comunicación con los papás durante y después de las videollamadas y preguntar mucho qué están sintiendo y qué piensan, ¿no? Cómo pueden aportar, dando valor a estos aportes que los papás tienen en nuestras sesiones. Creo que esto es muy importante porque sin esto que nosotros no vemos después cuando se cierran las sesiones, creo que no podría fluir todo este aprendizaje que vamos logrando, como en los informes escritos que tenemos en nuestras pequeñas reuniones, ya no solamente es un papá que escucha, sino un papá que cuenta, sí, yo también he visto esto cuando hemos estado en la videollamada y cuando ha pasado esto, también he notado esto que me cuentas, que estoy viendo acá en estas capacidades, ¿no? Entonces, es un trabajo continuo y que, bueno, que debemos seguir nutriendo. Un poco para seguir la idea de lo que nos estaba contando Andrea, lo que te ha mencionado Miriel, esta importancia de la comunicación y de darle valor a lo que ellos como papás, como acompañantes observan
en las sesiones. Creo que una forma también de acompañarlos a ellos y que ellos puedan ir encontrando estrategias para estar junto con los niños es los registros, ¿no? Ellos son nuestros ojos en las casas, ellos son nuestros oídos, ellos son parte de este proceso en el cual nosotros podemos acoger todas las ideas de los niños y sobre todo que darles el valor y poder entenderlas desde un espacio más cercano como lo es la casa, ¿no? Que nosotros no estamos ahí y a veces nos perdemos de muchísimas cosas que ellos hacen, que ellos dicen, que ellos gesticulan y que es importante tratar de entenderlo y de transmitir eso a los papás. Un poco como ejemplo es la evolución de las fotos que mandaban y que nos siguen dando. Al inicio, cuando nosotros les pedíamos fotos para poder registrar, para poder todas estas documentaciones y poder, sobre todo, acoger, ¿no?, las ideas de los niños en las clases y fuera de ellas. Las primeras fotos que nos mandaban, de hecho, eran fotos de ¿no? Entonces, nosotros como parte de nuestro trabajo y de lo que nos había enseñado, de lo que nos vienen enseñando, como siempre, dentro de esta filosofía, es que queremos ver al niño en acción, ¿no? No tanto una pose para un momento específico, sino el proceso del niño. Entonces, estas fotos que nosotros luego les fuimos explicando para qué queríamos las fotos, cuál era el objetivo, cuál era el propósito de fotos, y que ellos lo veían más en concreto en estas documentaciones que nosotros les devolvemos, lo vimos en este proceso. Ya las fotos no eran posadas, ya no eran solamente los dibujos que de pronto nos decían, mismos nos decían, tengo el dibujo pero lo arrugó y bueno, acá está la foto. Entonces era una foto que nosotros decíamos, claro, o sea, está bien, es válido, es el proceso que el niño está teniendo, pero de repente, si hay un antes a eso, si nosotros le transmitimos el valor de esas fotos a los papás, ellos también se lo transmiten a los niños. Y entonces ya las siguientes fotos ya eran fotos donde más se mostraba lo que ellos hacían, donde los dibujos tenían un lugar especial en cada casa, donde de repente las construcciones que ellos hacían tenían un lugar especial en sus cuartos, había un lugar especial de exploración, y todo esto se fue dando por esta comunicación que hubo y que sigue habiendo con los papás. Ahora, ellos también nos mandaron fotos de los ambientes, de cómo habían acomodado, cómo habían transformado sus espacios para poder hacerlo lo más cercano a los espacios que ellos podían haber visto en el nido, y que además nosotros con lo que les íbamos contando y les íbamos explicando de los propósitos, como dije antes, ellos iban interiorizándolo y daban un valor adicional al que ya le daban para poder tener estos espacios en donde se daba este ritual de la clase, donde se daba este ritual de la exploración fuera de la clase, y que además les permitía a ellos acompañarlos a mirar con detenimiento y familiarizarse con los conceptos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Juan Martín. Juan Martín es un niño que este año se ha unido con nosotros, pero el año pasado estuvo su hermano, estuvo en la clase en la que yo estaba el año pasado. Y su mamá, María, estaba muy interesada en lo que eran las documentaciones, y ella siempre nos decía que quería ver, quería acompañarnos a documentar, a registrar, a poder interpretar lo que José María estaba haciendo en clase. Este año se dio de esta manera, a través de, bueno, la situación hizo que Juan Martín se uniera a nosotros, que es el hermano de José María, y ella decidió hacer las documentaciones tal cual como ella lo veía en la clase, preguntándonos mucho cómo hacerlo, ella poniendo de sus estrategias, poniendo sus ideas, y así como vemos acá la documentación que ella nos ha mandado y que nos viene mandando de las diferentes experiencias que va teniendo, ella le pone títulos a las experiencias, títulos que no solamente es esto vamos a hacer, sino que además tienen mucha metáfora, que además vemos cómo Juan Martín tiene todos estos procesos, vemos cómo ella ha registrado de una forma con una mirada mucho más cálida, ¿no? Una mirada mucho más detenida,
qué es lo que está haciendo Juan Martín y cómo va descubriendo. En esta, por ejemplo, en esta diapositiva en donde vemos el calendario de Juani, vemos que algo que nosotros de repente en ese momento no habíamos visto a través de la pantalla. Ella dice, cuando escucha a María José crear historia con los objetos que proponían, Juani me pregunta, ¿qué día es hoy? ¿Viernes? Ah, ya, aquí está. Y al mostrarle a María José, le dice que es su calendario. Al inicio, él cuando me muestra en clase una hoja, yo no había escuchado lo que había pasado antes, esta conversación que ellos dos habían tenido, de qué día es, ¿no? Y él había estado haciendo su calendario. Entonces ahí vemos cómo ella logra registrar lo que él le dijo, logra registrar este dibujo y además cómo fue el proceso para llegar a este calendario que él hizo, ¿no? Que son los trazos en donde él va representando este calendario. Después tenemos otras diapositivas en donde vemos que él está en diferentes experiencias y me voy a detener en esta, en donde ella no solamente está registrando, está contando lo que está pasando, sino que además empieza ya a interpretar lo que Juan Martín está haciendo. Ella dice, cuando Juani termina de encestar los bloques en el canasto, los saca y empieza a construir un bicicross al que José, su hermano, después se une. El bicicross toma muchas formas. Primero es de un solo piso y largo. Después Juani añade un segundo piso y por último termina teniendo una torre muy alta. Además, analiza cada pieza y su forma para colocarla en el lugar que él cree más conveniente. Entonces ya le está dando un valor muchísimo más a lo que Juan está haciendo, a lo que Juan Martín está haciendo, interpretando sus movimientos, sus ideas, lo que él está proponiendo dentro de este juego. Y eso a nosotros nos ayuda también como maestras porque enriquece muchísimo las documentaciones, enriquece muchísimo los registros que nosotros tenemos de ellos y nos permite dar esta devolución de los aprendizajes que están teniendo en casa. Nosotros los vemos solamente en la pantalla, en la hora que tenemos de clase, que son algunos días de la semana, pero qué valioso es poder recoger además lo que los padres los ven en el día a día, en 24/7, en sus juegos cotidianos y en los juegos que interactúan con los papás, con sus hermanos, con las personas que viven con ellos. Entonces, todo eso creo que nos hace reflexionar sobre la importancia de la importancia de comunicarnos de una manera bastante pertinente con los papás para poder transmitirles estos propósitos que nosotros tenemos como maestras para lograr los aprendizajes de los niños. El acompañante ya no solamente se vuelve alguien que está ahí a su costado, que está de repente cuidándolo, que está tomando atención a que de pronto el niño pueda entender o pueda captar todo lo que está pasando en la pantalla, sino que además se vuelve un acompañante que registra, que observa, que da continuidad, ¿no? Y que nos permite ver más allá, ¿no? de esta pantalla que a veces nos limita un poco con lo que ellos están realizando. Entonces, creo que es muy importante esto, la comunicación, el poder transmitirles los propósitos, creo que es algo muy rescatable y que además seguimos encontrando maneras junto con ellos de que esta transmisión, ¿no? este poder realmente llegar a ellos y entender y que ellos entiendan qué es lo que nosotros buscamos es muy importante para poder seguir desarrollando todos estos aprendizajes en los niños. Las estrategias que ustedes comparten con nosotros nos hablan de una mirada compleja, competente, poderosa y positiva que tienen de los niños, y no solamente que ustedes tienen de los niños, sino también que la defienden, ¿no? Es realmente esperanzador escucharlas y saber que existen modos de estar juntos aún en la virtualidad, ¿no? Modos de estar cerca. Y también conocer que el socioconstructivismo puede vivirse en esta situación, ¿no? Saber que estos 5 meses han sido y están siendo un proceso de aprendizaje continuo, no solamente para los niños, sino sobre todo para los adultos que los acompañamos, tanto para los maestros como para las familias, ¿no? El hecho de saber además
que estamos pensando en los niños antes, durante y después de los encuentros virtuales. Nos habla de lo que creemos sobre la infancia, de cuán valioso es seguir defendiendo sus derechos, ¿no? Y responderles a la altura de esa complejidad. Chicas, muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia, lo valoramos de gran manera, esperamos que sea útil también para los maestros y maestras que nos escuchan, cuán importante es poder seguir pensando en estrategias para aplicar en esta nueva situación y acompañar a los niños en pro de su desarrollo integral. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y los invitamos a seguirnos en este ciclo de conversatorios. Gracias, chicas. Que estén muy bien.